el problema. Escuchemos el problema. Dice, si la razón entre el número de libros que ha leído Daniel y los que ha leído Felipe al cabo de 3 años es de 3 a 5, si entre ambos han leído 30 libros en los 3 años, ¿cuántos libros ha leído cada uno? Muy bien, entonces para resolver un problema de esta clase, nosotros ahorita vamos a aprender a encontrar la constante y luego ya vamos a aplicar para qué nos sirve encontrar esta constante. Entonces, para empezar, vamos a ver que el total de libros, vamos a ver los datos que nos están dando y el total de libros son ¿cuántos? 30. Ajá, muy bien. El total de libros son 30. La razón que nos están dando, ¿cuál es? 3 a 5. 3 a 5. 3 a 5, esa es la razón que nos están dando. ¿Y cuántos, de quiénes nos está hablando? ¿De quién nos está hablando primero? De Daniel. Nos Daniel. está hablando de Daniel. ¿Y nos está hablando de quién más? Felipe. Felipe. Muy bien. Entonces, vean pues, ahora con estos datos que yo tengo acá, yo debo de encontrar, primero tengo que encontrar la constante y segundo, voy a encontrar cuántos son los libros que cada uno de ellos ha leído. Con la constante yo ya puedo encontrar cuántos son los libros que cada uno de ellos ha leído. Entonces, para la constante se hace lo siguiente. Quiero que se pongan atención y vean para la cámara, por favor. Entonces, veamos, a la pantalla, perdón. Entonces, yo lo que hago es que sustituyo. Vengo y planteo una ecuación. La constante la voy a representar con la letra K, constante. K va a ser igual a constante. Entonces, yo digo que 3 de la constante más 5 de la constante me tiene que dar un total de 30 libros. Ahí yo ya planteé mi ecuación. ¿De acuerdo? De esta manera es que yo puedo resolver esta clase de problemas. Pero como K es la constante, o sea, K es la medida, pero yo desconozco esa medida. Entonces yo tengo que resolver esta ecuación para conocer qué valor tiene K, para reconocer qué valor tiene esa medida. Entonces, acá les puse entre paréntesis la constante para que ustedes lo identifiquen mejor. Identifiquen que se multiplica 3 de lo que vale K más 5 de lo que vale K tiene que ser igual a 30. Entonces acá lo voy a borrar para que nos acostumbremos un poquito solo a la ecuación. Ustedes la miren más como la ecuación que ya habíamos conocido. 3 de K más 5 de K. Ahora, ¿qué es lo que se hace para resolver esta clase de ecuación? Marlon, ¿qué es lo primero que debo de hacer para resolver esta clase de ecuación? Pues no me quedó muy claro, pero yo digo que hay que dividir. Pues sí, pero eso no es lo primero. Lo primero que yo debo de hacer, eso lo vimos en los temas anteriores. Lo primero que yo debo de hacer. Silencien su micrófono, por favor. Todos silencien su micrófono, por favor. Lo primero que yo debo de hacer para resolver la ecuación es que voy a agrupar los términos semejantes. A ver, ¿cuáles de estos son términos semejantes? Aníbal, ¿cuáles de estos son términos semejantes de esta ecuación? ¿Cuáles son términos semejantes? Seña, disculpe pero es que yo acabo de entrar como Por al favor, les curso, encargo. retomarlo. Señora, es Por que se favor, está les trabando mucho el encargo. internet. Pongamos Se sacó. atención y para poder resolver esto. Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes? Recordemos que los términos semejantes son los que tienen la misma variable. Entonces, 5 de K y 3 de K y 5 de K son términos semejantes. Los voy a agrupar, depende de lo que diga aquí en medio del signo, eso es lo que voy a trabajar con ellos. 3 de K más 5 de K son 8 de K. Esto es igual a 30. Ahora, para despejar la K, recordemos lo que ya aprendimos antes de las ecuaciones. Voy a dejar a la K sola, la voy a despejar. Entonces, el 8 pasa, o los números que estén aquí afectando acá, van a pasar del otro lado haciendo lo opuesto. Aquí, como el 8 está multiplicando, ¿a qué pasa a hacer del otro lado? Dividir. Ajá, muy bien, muy bien.
Como aquí está multiplicando, pasa a dividir y entonces aquí ya resulta que K es igual a 30 dividido 8. Alguien que haga esa operación rapidito para que podamos resolver de una vez. Entonces, K, que es la constante, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es 30 dividido 8? Vamos a ver, rapidito ahí con su calculadora. ¿Cuánto es 30 dividido 8? 3.75, Miss. 3.75, señor. Muy bien, 3.75. Ahora, presten mucha atención. Esta es la ecuación original que me va a ayudar a mí a resolver cuántos libros leyó Daniel y cuántos libros leyó Felipe. Entonces, ahorita con lo que resolví de la ecuación, lo que encontré fue la constante. Recuerden muy bien que lo que encontré fue la constante. Por motivo de espacio, yo voy a trabajar ahorita de este lado de mi pizarrón, pero ustedes pueden seguirlo trabajando en la parte de abajo. Entonces, como yo encontré ya la constante, ya puedo aplicar a esta ecuación, ya puedo sustituir por la K lo que vale K para encontrar entonces sí, ahora cuántos libros leyó Daniel y cuántos libros leyó Felipe. Porque la proporción, recuérdense que cuando aplicamos una proporción, si nos dicen, por ejemplo, nos nombran a Daniel primero y después nos nombran a Felipe, la primera cantidad que nos van a dar de la proporción, el primer término de esa proporción va a ser lo que lee Daniel y el segundo lo que lee Felipe, solo que lo tenemos que poner en forma proporcional al total que nos dieron. Entonces vengo yo y vuelvo a poner esta mi ecuación, pero ahora sustituyendo términos y digo 3 de K, o sea, 3 por 3.75, porque eso es lo que vale K, más 5 por 3.75 es lo que vale K. Esto me va a dar un igual de 30 libros leídos. Ahora multipliquen por favor y me dan el resultado. ¿Cuánto es 3 de 3.75? Vamos ahí, pilas. ¿Cuánto, señor? 11,25. Muy bien, el primero va a ser 11,25. ¿Y el segundo cuánto va a ser? ¿Cuál es la cantidad, Miss? Ahí estamos. 18.75. Gracias, pongan atención a lo que estamos hablando. 18.75. Y esto tiene que ser igual a 30. Cuando lo sumamos exactamente, esto nos da 30. Y del otro lado de la igualdad tenemos también 30. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ya encontramos la igualdad, ya solucionamos la ecuación, pero recuerden ustedes que la primera, el 3, que es el que pertenece a Daniel, ahora se convirtió en un 30, se convirtió en un 11. Quiere decir que la respuesta va a ser, Daniel lee o leyó 11.25 libros. Libros. No libras, sino que libros, ¿verdad? Perdón por el resumen acá, pero no me cabe más. Y Felipe leyó, vamos a ponerlo acá, y Felipe leyó 18.75 libros. Ahí ya respondimos a la pregunta que se nos hizo. Entonces, chicos, vuelvan a ver cómo trabajamos este problema. Recuerden que encontramos la constante. Voy a repetir nuevamente. Nos dieron el total de libros que leyeron entre los dos. Nos dieron la razón de 3 a 5. ¿Qué quiere decir esa razón de 3 a 5? Lo que me quiere decir es que por cada 3 libros que leyó Daniel, Felipe leyó 5. Eso es lo que significa esa razón, una razón de 3 a 5. Y también entonces luego yo vengo y planteo mi ecuación y digo que 3 de K, que es la constante que desconozco, más 5 de K me tienen que dar igual a 30. Trabajo la ecuación, agrupo términos semejantes, 3 más 5 porque tienen la misma variable, es 8 de K, es igual a 30. Despejo la K, aprendimos nosotros que para despejar la variable, lo que se hace es que el número que la está afectando pasa a ser lo opuesto, como aquí está multiplicándola porque no hay ningún signo entre ellos, pasó a dividir y acá encontré cuál es el valor de K. En esta otra ecuación que encontramos de este lado, ya sustituí los términos. Entonces ahora digo 3 de K, que ahora ya sé que vale 3.75, más 5 de K es igual a 30. Hice mis multiplicaciones y ahora sé que para Daniel
leyó 11.25 libros y Felipe leyó 18.75 libros. Entonces, tenemos el siguiente problema que nos habla sobre el peso. Dice que entre Diego y su papá, el peso que juntan entre ambos es de 105 kilogramos. Este es el total del peso que nos dan. La razón entre el peso de ellos dos es de 2 a 5, tomando primero 2 que pertenece a Diego y 5 que pertenece al papá. Entonces acá vamos a volver a plantear la ecuación. Entonces vamos a decir que 2 de K, que es lo que desconocemos, por eso le dejamos K como la constante, más 5 de K, tiene que ser igual a 105. Y entonces empezamos a agrupar los términos semejantes y me quedan 7 de K. 2 más 5 es 7, 7 de K es igual a 105. Despejo K y entonces me queda que 105 dividido dentro de 7. ¿Por qué pasó este 7 a dividir? Porque aquí está multiplicando, pasa del otro lado de la igualdad a dividir. Y entonces ya encuentro que K, o sea, la constante de variación es igual a 15. ¿Eso es el resultado que les dio a ustedes? K es igual a 15. Muy bien. Ahora vengo y sustituyo en mi ecuación original, voy a sustituir los términos que desconozco. Y entonces digo acá que 2 de 15 más 5 de 15 es igual a 105. 105. Entonces, ¿qué es lo que estoy encontrando acá? 2 de 15 es igual a 30, que 30 va a ser el peso de Diego, más 5 de 15 es igual a 75, 75 va a ser el peso del papá, y esto es igual a 105. Yo termino de trabajar mi igualdad solo para ver que realmente sea una igualdad y que mi ecuación y las cantidades que encontré sean correctas. Realmente es una igualdad, si lo pueden observar para acá. Entonces, a la hora de responder, yo tengo que estar bien clara qué es lo que me están preguntando. Si la pregunta es, ¿cuál es el peso de Diego nada más? Yo respondo al peso de Diego. Si la pregunta es, ¿cuál es el peso de ambos? Yo respondo al peso de ambos. Y ahora encontré acá en mi respuesta que Diego pesa. ¿Cuánto pesa Diego? Diego 30. pesa 30 kilogramos. 30 kilogramos. Ajá. ¿Y su papá cuánto pesa? 75 kilogramos. 75 kilogramos. Muy bien, 75 kilogramos. Entonces, ¿para qué me sirve encontrar el valor de la constante? Para luego multiplicar. Aquí encontré el valor de mi constante. Este fue mi valor de la constante. Vean acá. ¿Para qué me sirve? Para luego sustituirlo y saber cuánto es en proporción de 2 a 5, tanto para Diego como para el papá. Y entonces acá yo puedo encontrar la respuesta a ese problema. ¿De acuerdo?